fuerza que me guiaba era tan fatal e inexorable que continué aún a despecho de mi miedo. La visión de aquellas huellas evocaron dentro de mí recuerdos tan nítidos y horrorosos que nada que fuera racional me podría haber incitado a seguir mi camino. Sin embargo, aunque temblaba de miedo, mi mano derecha seguía propugnando rítmicamente su afán por maniobrar cierta cerradura que deseaba encontrar. Antes de tener conciencia de lo que estaba haciendo, atravesé el cúmulo de estuches y caminé en puntas de pie por los corredores polvorientos hacia un sitio que parecía conocer a la perfección. Mi psiquis transitaba asuntos cuya pertinencia comenzaba a comprender. ¿Podría alcanzar el anaquel siendo que mi cuerpo era humano? ¿Ejecutaría mi mano de hombre todos los movimientos puntualmente recordados necesarios para abrir la cerradura? ¿Se encontraría la cerradura en un buen estado? ¿Cuál sería mi reacción? ¿Qué osaría hacer con aquello que, según me estaba dando cuenta, quería y temía encontrar? ¿Encontraría finalmente una evidencia de que todo era ominosa y demencialmente verdadero? ¿De que había una realidad que excedía los límites de la razón? ¿O, en contraposición, comprobaría finalmente que todo era una pesadilla? Inmediatamente después, comprendí que había dejado de correr. Estaba erguido, inmóvil, tieso ante una hilera de anaqueles llenos de los familiares jeroglíficos. Se encontraban en un estado perfecto de conservación. Solo había 3 puertas forzadas. La sensación que experimenté ante estos anaqueles es indescriptible. Creía conocerlos de toda la vida. Miré hacia arriba, a una hilera cercana al techo, totalmente inalcanzable, y pensé cómo podría llegar hasta allí. Había una puerta abierta a 4 anaqueles del suelo que podría serme útil. Las cerraduras de las puertas cerradas servirían como puntos de apoyo para mis manos y mis pies. Como había hecho otras veces, tomaría la linterna con los dientes cuando necesitara usar las 2 manos. Y primordialmente no debía hacer ruido. Lo más dificultoso sería bajar el objeto que deseaba tomar. Tal vez pudiera engancharlo por el cierre al cuello de mi chaqueta y cargármelo en la espalda como una mochila. Otra vez pensé si funcionaría la cerradura. Creí con certeza recordar todos los movimientos necesarios, pero temía que crujiera. También temía no poder hacer los movimientos precisos con la mano. Mientras meditaba estas cosas, tomé la linterna con la boca y comencé a trepar. Las cerraduras no resultaron buenos puntos de apoyo, pero tal como me lo esperaba, el anaquel abierto me fue muy útil. Me aferré a la hoja y al marco de la puerta y traté de hacer el menor ruido posible. Columpiándome sobre el borde superior de la puerta y torciéndome lo máximo posible a la derecha, pude alcanzar la cerradura que estaba buscando. Debido al entumecimiento provocado por el ascenso, mis dedos estuvieron muy torpes al comienzo, pero inmediatamente comprendí que obedecían. El latido del recuerdo se intensificó en ellos. Sorteando remotos abismos de tiempo, los complicados e ignotos movimientos llegaron hasta mi cerebro con todo detalle, porque en menos de 5 minutos se oyó un chasquido de una familiaridad tal que me impresionó sobremanera, sobre todo porque no lo esperaba. Inmediatamente después, la puerta de metal se abría lentamente con un roce casi imperceptible. Observé con placer la larga hilera gris de estuches puestos de canto y se apoderó de mí una emoción inexplicable. Justo al lado de mi mano había un estuche que tenía unos jeroglíficos que me estremecieron de un modo infinitamente más complejo de lo que lo hubiera hecho el terror. Aunque temblaba todavía, me
apresuré para extraerlo del polvo y la arena del anaquel y traerlo hacia mí silenciosamente. Al igual que el otro estuche que había maniobrado, este tenía unos 50 centímetros de alto por 35 de ancho y estaba atiborrado de ondulantes dibujos matemáticos tallados en bajo relieve. Su grosor era superior a los 8 centímetros. Lo situé como mejor pude entre mi pecho y la pared sobre la que me había trepado. Toqué el pasador y finalmente solté el gancho. Saqué la tapa, me puse en la espalda el pesado objeto y amarré el gancho al cuello de mi chaqueta. Cuando estuve con las manos libres, bajé trabajosamente y me dediqué a observar mi tesoro. Me hinqué en el polvo y puse el estuche frente a mí. Mis manos temblaban, tenía miedo de extraer el libro y, simultáneamente, quería hacerlo con premura. Paulatinamente comenzaba a saber lo que encontraría y esa certeza casi petrificaba mis sentidos. Si lo encontraba allí, en caso de no estar soñando, los efectos de mi hallazgo excederían completamente todo lo que el espíritu humano es capaz de tolerar. Lo que más me preocupaba era que, por el momento, no podía convencerme de que estaba soñando. Todo lo que me rodeaba parecía real y todavía me sigue pareciendo igual cuando evoco la escena. Finalmente extraje con temblores el libro de su contenedor y miré extasiado los jeroglíficos de la cubierta. Su estado era excelente. Las letras curvas del título me atrapaban como si fuera capaz de leerlas. La verdad es que no puedo afirmar categóricamente que no las leí en un fugaz y ominoso acceso a una memoria anómala. Desconozco el tiempo que transcurrió hasta que me atreví a quitar aquella delgada cubierta de metal. Me excusaba interminablemente para postergar o evitar ese momento fatídico. Me saqué la linterna de la boca y la apagué para no gastar pila. Después, en la oscuridad más completa, me puse firme y abrí el libro. Finalmente, enfoqué la luz sobre la página en que estaba abierto e intenté apagar previamente cualquier exclamación involuntaria que pudiera hacer. Miré hacia allí. Más tarde, sintiendo que me desvanecía, me dejé caer en el suelo. Apreté los dientes y contuve el grito pavoroso. Tirado en el suelo, me pasé la mano por la frente. Lo que esperaba y temía estaba allí. Tal vez estaba soñando. De no ser así, el tiempo y el espacio se habían convertido en una sombra grotesca. Debería estar soñando. Sin embargo, para probar si era cierta mi aventura, me llevaría el libro para mostrárselo a mi hijo y verificar la realidad del asunto. Mi cabeza giraba, incluso aunque no podía distinguir nada en la imperante oscuridad. Toda clase de ideas y visiones terroríficas, engendradas por las implicaciones del hallazgo que acababa de hacer, comenzaron a bailar en mi mente, oscureciendo mis sentidos. Recordé las supuestas huellas impresas en el polvo y tuve miedo de mi propia respiración. Nuevamente encendí la luz y miré la página del libro, como la presa de una serpiente observa los ojos y los dientes de su depredador. Luego, en la oscuridad, cerré torpemente el libro, lo guardé en su estuche y cerré la tapa con el pasador en forma de gancho. Era imperioso que lo sacara al mundo exterior, si el libro existía realmente, si el abismo infinito existía realmente, si yo y el propio mundo existíamos realmente. Verdaderamente no sé cuándo me erguí y comencé mi regreso. Estaba tan alejado de mi universo normal que
que durante las horas nefastas que pasé debajo de la tierra no se me ocurrió ni una vez consultar mi reloj. Con la linterna en la mano y el aborrecible estuche bajo el brazo, reinicié otra vez mi marcha precavida. En puntas de pie, hundido en un pánico mudo, pasé nuevamente por la trampa abierta y junto a aquellos rastros sospechosos impresos en el polvo. No fui tan cauteloso al subir por los cuantiosos planos inclinados, pero ni aun entonces dejé de sentir cierto miedo que no había sentido al bajar. Me causaba pavor tener que cruzar nuevamente esa cripta de basalto negro, más antigua todavía que la propia ciudad, de donde provenía un viento frío, oriundo de las profundidades más aberrantes. Recordé el miedo de la raza excelsa y la razón de ese temor, aunque era tenue y remota, y que parecía palpitar en el fondo de aquellas tinieblas. También recordé las 5 huellas esféricas que acababa de ver y lo que mis visiones oníricas me habían dicho sobre ellas, y en los extravagantes vientos y los silbidos que lo acompañaban. También recordé los relatos de los nativos que mostraban siempre un horror infinito a los grandes vientos y a las ruinas sin nombre. Un signo grabado en el muro de la caverna me dio la pauta de que estaba en el camino correcto, y luego de pasar al lado del otro libro que había examinado con anterioridad, llegué a un espacio circular lleno de arcos que comunicaba con los diversos corredores. Rápidamente reconocí a mi derecha el arco por donde había ingresado al edificio de los archivos. Me introduje por allí a sabiendas de que al salir de ese edificio mi camino sería más dificultoso por los derrumbamientos. Mi carga metálica me pesaba y cada vez era más difícil para mí no hacer ruido mientras caminaba a tropezones entre todo tipo de escombros. Luego llegué al cúmulo de piedras que llegaba hasta el techo donde había improvisado un paso angosto. Tuve pánico al encontrarme nuevamente allí. La primera vez que había pasado había hecho cierta cantidad de ruido. Ahora, teniendo en cuenta esas huellas, lo que más temía era hacer ruido. Por otro lado, el estuche hacía más difícil mi paso por ese estrecho pasaje. Sin embargo, trepé con mis mejores fuerzas a lo alto del cúmulo y deslicé la caja por la abertura. Después, con la linterna en la mano, me introduje a gatas, rasguñándome la espalda con las estalactitas como me había sucedido antes. Cuando quise tomar otra vez el estuche, este cayó por el declive, llenando todo el lugar de ecos y resonancias, lo que me provocó un frío sudor. Rápidamente quise alcanzarlo y lo logré. Sin embargo, poco después, unos bloques resbalaron debajo de mis pies, provocando un súbito desmoronamiento. Todos aquellos ruidos eran mi perdición, ya que, ilusorio o no, creí oír como respuesta, y proveniente de una galería remota, un silbido agudo, diferente a cualquier sonido terrestre, que verdaderamente era indescriptible. Si había oído bien, lo que ocurrió inmediatamente después fue una burla del destino, porque si no hubiera sentido el pavor que ese hecho me produjo, lo posterior nunca hubiera sucedido. La verdad es que enloquecí de pánico. Tomé la linterna con la mano, tomé casi sin fuerzas el estuche y salté ferozmente, con la única idea de correr y alejarme de esas ruinas pesadillescas para encontrarme con el mundo exterior, con el desierto inundado por la luna que ahora se encontraba tan lejos. No sé de qué manera llegué al segundo cúmulo de escombros que se erguía bajo el techo derrumbado en la infinita oscuridad. Me tropecé y me lastimé una y otra vez, gateando por la pendiente de bloques y rocas
momento irrumpió la catástrofe. Cuando crucé a ciegas la cumbre del cúmulo, sin saber que del otro lado había una pendiente brusca, me resbalé y caí, envuelto en un torbellino de piedras y cascotes que se desbarataron en un estridor grandilocuente, cuyos ecos se oyeron en cada rincón. No comprendo cómo salí de esa caótica situación. No obstante, tengo la vaga impresión de que, seguidamente, me lancé a correr por el corredor sin aguardar que acabase la retahíla de estridencias. Tenía conmigo el estuche y la linterna. Después, cuando me acerqué a aquella cripta de basalto que tanto me aterrorizaba, una locura completa me poseyó. Cuando todos los ruidos se habían apagado, otra vez fue perceptible el siniestro silbido que había oído con anterioridad. Era indudable, y lo que empeoraba las cosas no venía de atrás, sino de delante de mí. Creo que grité con todas mis fuerzas. Sospecho que atravesé corriendo aquella bóveda de basalto construida por seres previos a la raza excelsa. El silbido no terrestre seguía emergiendo de la trampa abierta, y también emergía viento. No se trataba de una simple corriente de aire frío y húmedo, sino de una violenta ráfaga, casi intencional, que provenía de la misma boca negra del horrible silbido. Me parece recordar confusamente haber esquivado todo tipo de escollos, perseguido por esa ráfaga helada y el espantoso silbido que crecía en ciertos momentos y se enroscaba a mi alrededor. Aunque soplaba a mis espaldas, el viento no me empujaba, sino que me impedía seguir, como si me hubieran atrapado con un lazo imperceptible desde las tinieblas. Sin pensar ya en no hacer ruido, atravesé una gran valla de bloques y estuve nuevamente en la bóveda que me llevaba a la superficie. Creo recordar haber mirado la sala de maquinarias y casi grité al ver el plano inclinado que me llevaba a esa sala, que estaba 2 pisos más abajo, porque allí había otra de esas trampas aborrecibles, tal vez abierta. Sin embargo, en lugar de gritar, comencé a decirme y repetirme que todo era un sueño del que pronto despertaría. Tal vez yo estaba en el campamento, o quizá en Arkham. Esta idea me tranquilizó y comencé a subir el plano inclinado que me llevaba al mundo exterior. Aunque sabía, obviamente, que todavía tenía que sortear una grieta de más de 1 metro de altura, no estaba preocupado por eso, ya que estaba demasiado intranquilo para entender el horror que suponía toparme con ese escollo. Efectivamente, a la ida, cuesta abajo, el salto había sido relativamente fácil, pero ahora podría saltarlo cuesta arriba, dominado por el terror, el agotamiento y el peso del estuche, e imposibilitado por el viento siniestro que me tiraba hacia atrás. Pensé todo esto en ese instante, y también recordé los seres ignotos que tal vez me estuvieran acechando, aún vivos, en los abismos abominables que se abrían bajo la grieta del suelo. Aunque la luz de la linterna se había debilitado, un vago recuerdo me dijo que me hallaba al borde de la grieta. La ráfaga de viento frío y los silbidos que venían de atrás actuaron sobre mí como un narcotizante capaz de apartar de mi imaginación el horror del abismo abierto a mis pies. Sin embargo, en ese instante percibí una nueva ráfaga y un nuevo silbido que brotaban entre mí desde la propia grieta. Allí fue cuando comenzó lo más inverosímil de mi pesadilla. Con el juicio extraviado, sin recordar nada excepto el deseo frenético de huir, me puse a trepar la pendiente de cascotes como si no existiera ninguna grieta detrás. Súbitamente vi el borde de una grieta. Salté fervorosamente con todas las fuerzas posibles e inmediatamente me hundí en una vorágine demencial de ruidos aborrecibles
una oscuridad tangible. Yo recuerdo este momento como el fin de mi travesía. Todas las impresiones posteriores caen completamente en el reino de la locura y la fantasmagoría. Los sueños, los recuerdos y la locura se ligaron en un caos de visiones fragmentarias y alucinógenas que no pueden responderse con la realidad. En principio sentí que caía en un abismo sin límites, por un abismo de tinieblas vivas y pegajosas, con ruidos completamente diversos de los terrestres. Nacieron en mí sentidos adormecidos hasta el momento que me mostraron precipicios y vacíos atiborrados de terrores pululantes. Abismos que llevaban a profundidades insondables, océanos tenebrosos y oscuras ciudades de torres basálticas donde nunca brilló ninguna luz. Los arcanos del origen de nuestro planeta y sus etapas inmemoriales pasaron por mi mente sin colaboración de la vista ni del oído, y supe cosas que ni el más descabellado de mis sueños me había sugerido. Todo ese tiempo yo me sentía atrapado por los dedos fríos de un vapor húmedo, mientras el silbido aterrador y monótono seguía horadando el torbellino tenebroso. Luego tuve visiones de la ciudad colosal de mis sueños, pero no en ruinas, sino tal como la había soñado. Nuevamente me vi imbuido en mi cuerpo cónico, inhumano, cercado por infinitos miembros de la raza excelsa y seres apresados que cargaban de un lado a otro libros por corredores infinitos e inmensos planos inclinados. Simultáneamente a estas visiones tuve destellos furtivos de percepciones no visuales, de las que únicamente recuerdo mis esfuerzos denodados por desasirme de las garras del viento ululante. También creo recordar el vuelo de un murciélago a través de un denso clima y una lucha frenética por salir de ese abismo aquejado por el vendaval. Finalmente, corrí con frenesí entre muros derrumbados y destruidos pilares de piedra. En cierto momento creí vislumbrar algo en aquel mundo de noche infinita, un sutil resplandor azul en las alturas. Más tarde soñé que trepaba y reptaba tratando de llegar al desierto bañado por la luna, perseguido por el viento, entre ruinas y desperdicios que caían en mis contiendas furiosas con el vendaval. Los azotes regulares de la luz lunar fueron los que me mostraron que, finalmente, había llegado a mi viejo mundo objetivo. Estaba boca abajo, con las manos enterradas en la arena del mundo australiano. A mi alrededor se estremecía un viento huracanado, más destructivo que cualquier vendaval. Mi ropa estaba rota en 1000 pedazos. Mi cuerpo era una masa informe, llena de rasguños y hematomas. La plena conciencia volvió a mí tan lentamente que no sabría especificar el límite entre mi sueño demencial y la materia de mis auténticos recuerdos. Sé que mi travesía se vinculaba con una cantidad de ruinas de piedra, con abismos subterráneos, con una revelación abominable del pasado. Y también sé que mi pesadilla culminaba con algo siniestro. Sin embargo, ¿qué hay de cierto en toda esa pesadilla? Había extraviado la linterna y el estuche metálico que podría haberme servido como prueba. Pero había existido realmente ese estuche y el abismo y las ruinas de piedra. Levanté la cabeza y miré para atrás. Solo era perceptible la ondulante e inútil arena del desierto. El viento demencial había amainado y la luna abundante se hundía roja sobre el oeste. Difícilmente me erguí y me dirigí hacia el campamento
Quizá me había desmayado en el desierto y mi cuerpo, atormentado por pesadillas, había sido arrastrado por innumerables kilómetros de arena y bloques enterrados. De no ser así, ¿cómo toleraría el resto de mi vida? Efectivamente, ante estas nuevas dudas, toda mi irracional confianza en el origen mitológico de mis visiones se disolvía en la confusión que otras veces me había aquejado. Si verdaderamente existía aquel abismo, entonces también existían la raza excelsa y las proyecciones y los secuestros realizados en todo momento y lugar del cosmos. Entonces esto tampoco era parte de una pesadilla, sino que constituía una verdad aborrecible. Había sido entonces apresado durante mi amnesia en un mundo prehumano que existió hace 150 millones de años. Mi cuerpo había sido receptáculo de una conciencia totalmente extraña, originada en el principio de los tiempos. Había conocido efectivamente cómo ser apresado el auge de aquella ciudad de piedra, y era verdad que me había deslizado por esos corredores dentro del cuerpo repulsivo de mi raptor. Eran los sueños que me habían aquejado durante 25 años, resultado de ominosos recuerdos. Era verdad que había conversado con espíritus oriundos de los sitios más remotos del tiempo y el espacio. Conocí efectivamente los arcanos pasados y futuros del universo y redacté un informe sobre mi propio mundo para engrosar esos colosales archivos. Y esas criaturas aborrecibles que eran los vientos fríos y los silbidos siniestros que habitaban la entraña de la tierra seguían siendo una amenaza auténtica, a pesar de ir feneciendo lentamente, mientras las distintas especies terrestres seguían evolucionando sobre la faz del planeta. No puedo asegurarlo, pero si ese abismo y su contenido son reales, no hay esperanza. Siendo así, cae sobre la humanidad una sombra inverosímil y burlesca desde más allá del tiempo. Sin embargo, por fortuna, no hay evidencia de que mi última aventura no haya sido más que el episodio final de una retahíla de sueños basados en remotas leyendas. Extravié el estuche metálico y nadie descubrió hasta el momento los corredores subterráneos. Si el estado universal es benigno, nadie las descubrirá. No obstante, debo dejar constancia a mi hijo de lo que vi o creí ver y permitirle que, desde la psicología, juzgue la objetividad de mis vivencias y la conveniencia de hacerlas públicas o no. Ya he afirmado que la materia de mis sueños concordaba a la perfección con lo que supuse haber descubierto en aquellas ciclópeas ruinas enterradas. Con gran esfuerzo documentaré esta revelación final, que el lector ya habrá sospechado, referente al libro guardado en un estuche metálico que yo saqué del polvo de millares de siglos. Ningún ojo humano ha visto ese libro, ninguna mano lo ha tocado desde que el hombre surgió en la tierra, y sin embargo, cuando hundido en aquel abismo dirigí la luz de mi linterna sobre él, supe que los signos escritos en diversos colores sobre las frágiles páginas de celulosa, amarillentas por el tiempo, no eran ignotos jeroglíficos de tiempos remotos. Por el contrario, se trataba de letras de nuestro alfabeto habitual, formando palabras de la lengua inglesa, escritas por mi propia mano.